Buenas noches, amados hermanos, hermanas, en nuestro querido templo General Gambino. Hemos tenido una semana difícil. Hemos sabido de varios de nuestros hermanos que están enfermos, pero tuvimos la linda noticia de que nuestro hermano Juanito Becar ya pudo estar de regreso en su hogar, con su familia. Y hemos visto que algunos otros de nuestros hermanos están enfermos o están pasando en este momento alguna dificultad. Así es que nos queda más que intensificar la oración, unirnos en nuestro hogar, el clamor, si de pronto en el que es el diario y no tenemos tanto tiempo para estar orando de rodillas, que estemos clamando, que cuando venga a nuestra mente recordemos a nuestros hermanos. Se está viviendo un momento complejo. Estamos en nuestro país alcanzando la fase más crítica de esta pandemia, así es que hoy nos toca estar delante del Señor, clamando en nuestros corazones, intercediendo por nuestros hermanos. Y no solo la pandemia, sino que hemos visto que esto conlleva una serie de otras situaciones complejas, ¿no? Está aumentando el desempleo, aumentan muchas veces los problemas al interior de los hogares, y parecía que algo que era solo una enfermedad podría pasar cuando se encontrara una cura, una vacuna, pero había una serie de otras cosas más que junto con la enfermedad comienzan a aparecer y hacen que esto sea un poco más difícil de llevar. Así es que estemos orando, mis hermanos, clamando los unos por los otros. Estamos siempre ahí escribiéndonos en nuestro grupo de comunicación. Trato de a veces estarlos llamando, estar en contacto con ustedes. Llámense entre los hermanos, conversen entre ustedes, veamos qué necesidades podamos tener, y hoy, a pesar de la distancia, podemos seguir compartiendo la confraternidad los unos con los otros, porque nos llevamos siempre en nuestro corazón. A pesar de la dificultad, Dios sigue siendo siempre nuestra fortaleza, Dios sigue siendo siempre nuestro refugio. Nos lo han enseñado mucho en tantas predicaciones, en tantos mensajes, y hoy nos toca vivir lo que siempre escuchamos. Por mucho tiempo tuvimos la teoría tal vez en nuestro templo, hoy vivimos la práctica de lo que la palabra del Señor nos enseña. Así es que a ser fuertes, hermanos, les insto a mantenerse firmes en el Señor a pesar de la dificultad, a mantener su confianza, a seguir orando, a seguir confiando en el Señor, que nuestra fe no decaiga. Todo esto va a pasar, antes o después va a terminar, y nosotros seguiremos firmes en el Señor. Recuerde lo que nos decía la palabra de Dios hace unos días atrás: habiendo acabado todo, estad firmes. Así es que le mando muchos cariños, un gran abrazo de parte también de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, anhelando poder volver a vernos, pero esperando también el tiempo que nos toque, y por mientras comunicado a través de este medio, a través de nuestro grupo, a través de una llamada telefónica. Estamos siempre en contacto y por supuesto siempre en la presencia del Señor. Vamos a estar meditando en esta hora en un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 6 al verso 9. Libro de Jonás, capítulo 4, versículo 6 al versículo 9. Y le damos lectura en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Amén. Este pasaje de la palabra del Señor, que debe ser conocido por todos nosotros, nos lleva al momento después de que Jonás ha vivido toda la historia del envío del Señor
a la predicación a Nínive. Jonás normalmente es conocido por la historia del pez. Ya siempre se piensa en él como el profeta que desobedeció a Dios y fue tragado por un pez y tuvo que ir a cumplir el mandato del Señor. Esa es la parte más famosa que se relata desde los capítulos 1 al 3. Pero una vez que Jonás termina cumpliendo el mandato del Señor, una vez que el pez le deja en las playas de la ciudad donde Dios le había mandado y que queda en aquel lugar y comienza a pregonar el mensaje que Dios le había mandado a entregar, termina esto y dice que él se puso a las afueras de la ciudad. En el capítulo 4 dice que Jonás se sentó, salió Jonás, en el versículo 5 dice, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. ¿Sí? Abandonó el lugar donde estaba porque vio que Dios estaba haciendo misericordia. Ya para él era una molestia, todos hemos estudiado esta parte de la palabra del Señor, era una molestia, era un enojo profundo que Dios hubiese tenido misericordia de la ciudad de Nínive. A él le enojaba muchísimo porque él deseaba que Dios castigara a la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Los asirios eran los que habían dominado, vencido a la nación de Israel y les habían llevado cautivos. Y por ello el pueblo de Israel había sufrido la violencia de lo que el imperio asirio había ejercido sobre ellos en la conquista. Los asirios fueron un pueblo bastante sangriento en sus conquistas. Entonces, con toda razón, Jonás está tremendamente enojado, molesto y espera la justicia de Dios, la venganza de Dios sobre Nínive. Y al ver que Dios tiene misericordia, dice que se enojó mucho y salió de la ciudad y acampó hacia el oriente. Se hizo ahí una enramada, se preparó ahí un espacio, puso una tienda y se hizo una enramada. Y se sentó debajo de la enramada, a la sombra, a ver qué pasaba. Ya sabía que Dios estaba teniendo misericordia de la ciudad de Nínive, que todos los hombres se habían puesto a ayunar, a buscar al Señor, desde el hombre hasta la última de las bestias se habían puesto a buscar la misericordia del Señor, y sabía que Dios es un Dios misericordioso, y se sentó a ver qué acontecía. Y visto desde fuera, esperando un poco tal vez Jonás todo lo que va a suceder, tal vez con el deseo en su corazón de que en algún momento Dios derrame el castigo sobre la ciudad, esperando tal vez en algún momento de que venga la mano del Señor, él se sienta a esperar. Y Dios dice que hizo florecer una calabacera. Versículo 6, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Recuerden que está hacia afuera en el desierto con una enramada, hace mucho calor y Dios prepara esta calabacera que le dé sombra. Entonces ese día se alegró Jonás, dice Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ya piense usted en esos días tremendos de sol, cuando tenemos a veces 40 grados de calor, que el sol quema, pega fuerte, qué agradable es poder guarecerse bajo una sombra fresca que nos aleje del tremendo calor que cae sobre nosotros. Imagínense esa situación para Jonás. Se alegró tremendamente porque había una protección sobre su cabeza en relación al sol. Pero dice que a la mañana siguiente, al despuntar el alba, Dios preparó un gusano e hirió a la calabacera y ésta se secó. Y como se secó, dejó de darle sombra a Jonás. Y fíjese que Jonás se queda ahí porque está esperando ver qué sucede con la ciudad. Pero viene un recio viento solano, esos vientos calurosos del verano, fuerte, que sopla el viento caliente, que usted siente el calor en el viento, además del sol que pega sobre su cabeza, y dice que hería a Jonás, es decir, le daba tal vez esos bochornos que se sienten uno a veces en el verano, cuando se siente uno asfixiado por el calor del sol, que el aire que respira es caliente, que el sol que nos pega en la cabeza es caliente, que no hay refresco, no hay dónde protegerse, no hay dónde guarecerse, y se desmayaba del calor, y desmayándose dice que deseaba la muerte. Y él dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero fíjese que en el versículo 9 dice algo muy clave. No es solo que él esté deseando la muerte porque se sienta mal por el calor del sol, por el viento. No es solo eso. Hay un enojo en su corazón. Dios le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Es tanta la ira en tu corazón? Y él respondió, mucho menos, hasta la muerte. O sea, tal vez parafraseando, Jonás le dice, es
tanta la ira que siento, es tanto lo que se enardece en mi corazón, que le prefiero la muerte que la vida. Es tremendo, ¿no? Porque uno en general, a pesar de las dificultades, amamos la vida que el Señor nos dio. Estamos hablando de un profeta de Dios, un profeta que conoce al Señor, que conoce la palabra de Dios, ha visto la bendición de Dios sobre su vida, ha visto la mano de Dios sobre él. Dios habrá hecho diferentes prodigios a través de su mano. La participación de Jonás también, si no me equivoco, se encuentra en algunos de los libros o de Reyes o de Crónicas. Es un profeta que está este libro contando solo esta historia, pero ha sido un profeta de Dios, ha tenido participación en la nación. Y a pesar de que ha visto la gloria de Dios y que ha conocido a Dios, llega este momento en que en su corazón hay una ira tremenda y dice: es demasiado el enojo que hay en mi corazón. Es tanto el enojo, es tanta la ira que hay en mi corazón, es tanta la rabia que me consume por dentro, ese fuego, porque cuando uno se siente irado, se siente enojado, ese fuego incontrolable a uno lo consume por dentro de rabia y lo quema, ¿no? Se ha fijado que cuando las personas se enojan mucho, se ponen rojas de rabia, porque es como un fuego que quema por dentro, esa rabia tremenda que es incontrolable y sale por afuera, y que a veces cuando una persona se enoja mucho cambia toda la expresión de su rostro, cambia los colores de su rostro, cambia su mirada, y el odio se puede apreciar en el rostro de la persona. Así estaría Jonás, enojado tremendamente, porque él dice: es demasiado mi enojo, tanto el enojo que prefiero morirme, no quiero más esta vida, estoy enojado tremendamente. Y Dios trata con él. Todos conocemos que Dios le dice: bueno, mira, imagínate si tú tuviste misericordia de esta calabacera que no plantaste, que salió sola, un día le hice crecer y otro día le hice morir. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de esa nación a la que te fuiste a predicar, que no logran discernir su mano izquierda y su mano derecha? Lo que está diciendo el Señor es que esa nación no tiene el conocimiento de su palabra y de su ley para discernir entre lo bueno y lo malo, que hacen cosas tremendamente malas, porque son un pueblo tal vez sanguinario, y que en sus credos puede haber perversidad, maldad, enojo, pero que para ellos es natural porque no lo distinguen en el sentido de lo que esté bien y lo que esté mal. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jonás. Y lo que resalta aquí es que él dice: me enojo hasta la muerte. El mensaje del Señor en esta noche para usted, para mí, habla justamente de cómo a veces la ira consume nuestros corazones por cosas que no tienen esa importancia que nosotros realmente le damos. Y se enciende la ira en nuestro corazón. Hoy día, fíjese que con todo lo que está sucediendo, que las personas no pueden salir de sus hogares, y todo este control que hay, ha aumentado increíblemente la tasa de violencia intrafamiliar. Es increíble. En vez de los matrimonios compartir, tener la oportunidad de compartir al interior de los hogares, ha aumentado la violencia intrafamiliar. Hay muchas más denuncias. Y entonces podemos ver que muchas veces los seres humanos nos dejamos llevar por nuestras emociones, por la ira, por la rabia, le damos rienda suelta a nuestro enojo por cosas que no tienen realmente la importancia que nosotros le estamos dando. Y como hijo del Señor, uno siempre que analiza a Jonás, lo analiza pensando: ¿cómo pudo Jonás enojarse por la calabacera? ¿Cómo no se da cuenta la bendición de Dios? ¿Cómo no se da cuenta que Dios hizo crecer la calabacera un día y que Dios la hizo morir? Pero ¿cuántas veces usted y yo no nos hemos dado cuenta de que la mano del Señor está sobre nosotros? La bendición de Dios está en nuestra vida. Dios se ha preocupado de todas las cosas de nuestra vida. Pero cuando alguna de esas cosas falla, no sale como esperamos, o tenemos alguna diferencia en entre nuestros hogares, se enoja nuestro corazón, se enardece nuestro corazón. Nos preguntamos: ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo a mí? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué sí a mí? Y nos enojamos y se enciende nuestro corazón de rabia, y esa rabia está allí, y somos igual que Jonás. Nos consume la ira, nos consume el enojo en nuestro corazón y queda allí muchas veces anidado, y eso a veces hace brotar tremendas raíces de amargura al interior de la familia, al interior del hogar, a veces con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos, nuestra familia. Damos espacio a la rabia, soltamos todas nuestras emociones carnales de ira, nos hacemos daño por cosas tan insignificantes. Jonás, tremendamente enojado por la calabacera. Y uno dice: ¿cómo se pudo enojar por eso? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos enojado por cosas insignificantes? Y nos hacemos daño, y esas cosas insignificantes a veces, mis hermanos, duran años.
molestias, iras entre nosotros, desencuentros, enojos en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, cosas que llevamos por años y no soltamos y no perdonamos y no dejamos pasar, sino que ahí están golpeando, hiriendo nuestro corazón. Mire, ahora que no podemos vernos tan continuamente, nos extrañamos, nos echamos de menos, pero ¿cuántas veces tal vez nos vimos en la iglesia y tuvimos alguna molestia, algún enojo, algún desencuentro y eso se quedó allí y lo llevamos y nos miramos? A veces, sí, yo a este hermano, sí, lo soporto, lo aguanto, está bien, pero mire, tiene esto otro y le vemos todo lo malo. ¿Pudo Jonás haber disfrutado simplemente la calabacera y el día que se secó? Bueno, haber recordado que había tenido un grato día de sombra, pero no. Olvidó tanto la bendición de Dios que le había dado esa frescura, porque dice en el versículo 6 que se alegró enormemente, se deleitó con la calabacera, estaba feliz. Pero al día siguiente, cuando se secó, se le olvidó esa alegría y se enojó hasta lo más profundo. Hermanos, que las emociones carnales que nos hacen daño no dominen nuestra vida, no nos dominen a nosotros. Esto es tremendamente difícil, porque son parte de nuestro carácter. Pero que aprendamos a poner nuestro corazón en las manos del Señor y Él domine nuestras emociones. Si hay algún enojo en su corazón, con su hermano, con su amigo, con su vecino, con su familiar, que podamos votarlo. Nos enojamos por tonterías, mis hermanos. No nos pasamos a veces por cosas insignificantes, pequeñas, que están allí. El Señor golpeaba mi corazón, recordándome esto, lo importante que es la comunión. Hoy la extrañamos más que nunca, porque no podemos vernos, porque no podemos compartir, porque no nos podemos abrazar. Pero a veces estuvimos juntos y apartamos la mirada, apartamos la mano, apartamos el saludo. Que eso no nos suceda, mis hermanos. Que eso no nos pase. Que no crezcan nunca raíces de amargura en nuestro corazón. Si las hay, que el Señor las saque por completo y nos dé un corazón nuevo en el que Él reine, en el que Él habite, porque cuando Dios habita en el corazón hay dulzura, hay gozo, hay alegría, hay deleite. Toda la ira, el enojo es porque a veces dejamos que el Señor no llene nuestra vida y le damos espacio a nuestra carnalidad, a nuestras emociones. Dios nos invita en esta noche por su palabra a ser como Jonás en el momento que estaba disfrutando de la sombra. Ese momento en que él se sintió tremendamente feliz, contento, porque nosotros como hijos del Señor, Cristo es aquel que bajo su mano nos da la sombra que nos protege del sol que nos arrecia cada día. Él es nuestra protección, estamos siempre bajo su protección. Pero muchas veces pensamos que la mano del Señor se fue y somos como Jonás cuando se secó la calabacera y se enoja nuestro corazón, se enardece nuestro corazón y nos dejamos dominar. No se deje dominar por la ira, no se deje dominar por el enojo. Si hay algo en su corazón contra su hermano, llame a su hermano y dígale a su hermano que lo ama. Llame a su familiar, vea a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Que en nuestro corazón esté la alegría de saber que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo y que vivimos guardados bajo su mano. Que haya paz en nuestra vida y disfrutemos de ser hijo del Señor. Por Jonás era un tremendo profeta y no disfrutaba el ser profeta del Señor porque él quería otra cosa. Que nosotros queramos siempre que la voluntad de Dios sea la que nos dirija, porque Él siempre pone alegría y gozo en nuestro corazón. David decía: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Mis amados hermanos, esta es la palabra del Señor en esta noche. Que sea una enseñanza para cada uno de nosotros. Para mí lo es tremendamente y espero que también produzca en su corazón ese cambio para que Dios llene nuestra vida. Que el Señor les bendiga, les amamos, les recordamos, estamos preocupados por cada uno de ustedes y rogamos que Dios siga bendiciendo sus hogares y sus familias. Muchos cariños y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.